Bueno, Egunon, hoy queremos abrir un espacio de conversación y escucha sobre un tema necesario, las personas racializadas dentro del colectivo LGTBIQ+. En muchas ocasiones, los espacios que se presentan como diversos o inclusivos siguen reproduciendo jerarquías raciales, invisibilizando o exotizando a las personas negras. Desde el pensamiento afrofeminista sabemos que no hay verdadera diversidad sin justicia racial y que hablar de orgullo, deseo, libertad también implica hablar de colonialidad, blanquitud y resistencia. Para explorar estas cuestiones, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Bati Sua, una mujer negra y bisexual que ha pensado y vivido en carne propia estas intersecciones. En esta conversación queremos reflexionar sobre lo que significa habitar el colectivo LGTBIQ+, desde una piel negra, como cómo se experimenta el deseo, la representación y la pertenencia, y cómo se pueden construir espacios verdaderamente seguros, plurales y antirracistas. Este podcast es una invitación a escuchar con respeto, a desaprender prejuicios y a imaginar futuros posibles donde todas las identidades puedan existir con dignidad. Entonces, Egunon Bati, si te puedes presentar, por favor. Bueno, pues Egunon, mi nombre es Bati Sua y tengo 20 años, soy integradora social. Vivo en Portugal desde mis 6 meses de vida y hoy estoy aquí, muy feliz. Vale, muy bien. Pues bueno, si podrías contarnos un poco sobre ti, cuál fue el proceso para reconocerte como mujer negra y bisexual, y ese proceso que significó para ti a la hora de reconocerte no solo desde mujer negra o mujer bisexual, sino las dos a la vez. Vale, pues a ver, reconocerme como mujer negra y bisexual, no ha sido ni algo automático ni algo lineal, sinceramente. O sea, porque durante mucho tiempo viví mi identidad pues de forma bastante fragmentada, sin tener referentes claros. Bueno, de facto referentes claros sí tenía, lo que me faltaban eran bastantes referentes oscuros, ¿no?, de mi etnia. Personas racializadas que me ayudaran a tener herramientas para afrontar distintas situaciones que personas de tez más clara pues quizás no tenían que afrontar. Que soy negra es algo visible, no a simple vista, pero reconocerme como tal, como mujer negra, me ha sido siempre algo, un proceso bastante complicado, porque a pesar de teóricamente no vivir en una sociedad nada racista, pues tener una tez más oscura, no ser una persona racializada, tiene una connotación muchas veces negativa, y pues he tenido que pasar por situaciones que pues personas blancas no, y bueno, ha sido bastante complicado. Por ejemplo, de pequeña no aceptaba que era negra, no digo por mis narices que no voy a ser yo aquí la rara entre tanto blanco que sea negra. O sea, yo me miraba al espejo y bueno, ya sabes, estábamos en casa y tuve que hacer un montón de ejercicios enfrente del espejo, o sea, de Bati, ¿quién eres tú? Y te señalaba a ti, porque pues yo soy blanca y ya está. Entonces, aceptarme como mujer negra dentro de mi identidad y abrazarla como tal, pues ha sido algo bastante complicado. Y luego, en cuanto a mi bisexualidad, el proceso pues ha sido relativamente más sencillo, ya que en casa pues siempre hemos podido hablar de un montón de temas con libertad y investigar sobre un montón de cosas y hacer las preguntas que necesitáramos. Entonces pues lo he llevado mucho mejor, además de que socialmente no es tan evidente y eso pues ha sido más fácil, aunque luego lo haya podido hablar con mis amigas con total y absoluta normalidad y tranquilidad. De hecho, creo que me di cuenta en el colegio de que también me gustaban las niñas cuando un chico me parecía guapo y decía, uy, este no quiero que sea mi amigo, voy a hacer un casamiento falso, ¿no?, con él. Pues luego con las amigas también me pasaba igual, digo, pues es que no quiero que sea tan amiga, es que también quiero hacer un casamiento falso con ella, ¿no? Ahí ya empecé a darme cuenta, puede ser. Ahí cuando publicó Shakira una canción con Rihanna, que dije, vale, sí, me gustan las chicas.
Pero ha sido bastante más fácil, ¿no? Aceptarme como mujer bisexual que como mujer negra. Pero al final son dos cosas que no van en paralelo, sino que se convulsionan, pues eso, las dos. Y pues reconocerme como mi identidad como mujer negra y bisexual ha sido literalmente juntar piezas y se podría decir que ha formado también un poco, no sé, ha sido una especie de proceso un poco político por el investigar y bueno, conseguir saber lo que necesitara saber, ¿no? El informarse y hacer las preguntas que he necesitado, ¿no? Para al final poder reconocer mi identidad completa como tal, ¿no? Mujer negra y bisexual. Bueno, que al final soy más que eso al final del día, pero quiero decir, gran parte de mi identidad es eso, entonces sí. Vale, muy bien. Y bueno, vamos dentro de tu experiencia, pero vamos a ponerlo desde una perspectiva más de un colectivo. En tu experiencia, ¿cómo se manifiesta el racismo dentro del colectivo LGTBIQ+? ¿Consideras que es visible, es sutil, estructural? Y luego también las personas blancas dentro de los colectivos LGTBIQ+, aquí sí que consideran esos colectivos unos espacios seguros, pero ¿es así para las personas racializadas o qué espacios hay para las personas racializadas que consideréis seguros? A ver, en mi experiencia dentro del colectivo, dentro del colectivo de los espacios LGBTIQ+, perdóname que me cuesta, pues a ver, existe y muchas veces se manifiesta de forma bastante sutil y estructural, pues el racismo, ¿no? No siempre es explícito, pero o sea, sí que se nota en quién ocupa los espacios centrales, ¿no? Quienes suelen ser escuchados en la mayor parte del tiempo y quienes suelen quedar más al margen, que suelen ser, por lo que sea, las personas racializadas. Y aunque se supone que son espacios seguros, pues no siempre lo son para las personas racializadas. Yo, por ejemplo, me ha costado mucho encontrar pues, voces e historias parecidas a la mía dentro de este tipo de espacios porque he tenido que adaptar mis experiencias y vivencias a las de las personas blancas y hay muchas veces que no he podido participar o contar mis dudas o pedir ayuda en algo relacionado con esto porque digo, es que no me van a entender y no es justo pues no poder, o sea, me gustaría tener el mismo derecho, ¿no? Con una persona pues, de tez más clara, a poder también conseguir las herramientas, ¿no? Que yo necesito para mi día a día y para vivir y para aceptar mi identidad y poder llevarla desde total comodidad y naturalidad. Pues eso, me gustaría haber tenido algún referente, alguna persona racializada con la que poder identificarme y haberme sentido más cómoda para contar mi historia, la verdad. O sea, a menudo he sentido como que la seguridad de las personas racializadas o la seguridad dentro de estos espacios, ¿no? Del colectivo está condicionada en si yo me adaptaba o no a ciertos códigos ya blanqueados que existen como tal y bueno, eso no es cómodo sinceramente y los espacios donde más seguridad yo he sentido podría decir que ha sido pues por ejemplo en el Gaztetxe de Portugalete, en Sastraca, que se hacen un montón de charlas y un montón de cursillos, un montón de cosas distintas y no es que vaya a todos, pero pues alguna vez que he querido ir, escuchar, participar, ¿no? Formar parte de algo, pues sí que es cierto que como ya hay dentro personas racializadas, pues me he sentido mucho mejor, o sea, me he sentido mucho más parte, mucho menos incluida y mucho menos invisibilizada que en cualquier otro lugar, pero no sé, creo que ha sido sinceramente un golpe de suerte porque muchas veces si no hay personas racializadas como que no importa, ¿no? Tampoco, en plan, todos vivimos lo mismo y no existe ningún tipo de discriminación ni diferencias, ¿no? Entre nosotros pues es mentira. Claro. Entonces, bueno, el Sastraca podría decirse, pero... Y encima, además sí que se preocupan, ¿no? Porque también vengan personas pues de otras etnias a contar sus experiencias, sus vivencias, lo cual ayuda, pero muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, sí, me he sentido bastante perdida en este sentido, pues en este tipo de espacios, porque al final no he encontrado ni mi voz ni mi lugar, ¿no? Para poder expresarme de una manera cómoda. Claro.
Y bueno, antes has dicho que estos colectivos están blanqueados. Eh, ¿Podrías desarrollar un poco más dentro de que la diversidad esté blanqueada y que las personas negras siguen siendo aún así invisibilizadas y fetichizadas? Sí, a ver, creo que dentro del colectivo se reproduce muchas veces pues una idea de diversidad muy blanqueada, como antes he mencionado, donde las personas negras, o sea, seguimos siendo invisibilizadas, nos dejan al margen, o en otros muchos casos somos bastante fetichizadas y nuestra presencia, o sea, como que se acepta mientras no se cuestione, ¿no?, la dinámica que ya existe, y es un poco... es un poco raro, sinceramente, no sé. O sea, he sentido que mi cuerpo y mi identidad ha sido muchas veces, claro, como antes he mencionado, que no va en paralelo, al final son dos cosas que, pues, van unidas, van de la mano, son las dos partes de mi identidad, pues han sido doblemente fetichizadas. O sea, ya sea una mujer, por ejemplo, se le hipersexualiza porque, buah, es bisexual, ¿no? Que alocada, que pues ya bisexual y también mujer negra, pues es como, pues por 4, ¿no? Si las mujeres negras ya teníamos como tal esa hipersexualización y esos comentarios que nada que ver, que están basados en prejuicios, pues ya mujer negra y bisexual, pues cosas como, por ejemplo, en el instituto se esperaba, pues los chicos de mi instituto estaban esperando a que yo tuviera un culo enorme, porque como todas las negras tienen un culo enorme, yo también iba a tener un culo enorme, y como todas las negras hacen felaciones genial, pues yo también, ¿sabes? Pues imagínate eso y también ser bisexual, ¿sabes? O sea, es terrible. Es una bomba, la verdad. Entonces, sí, no sé qué más podría decir sobre esto, pero sí, la hipersexualización es brutal dentro de lo que forma parte de mi identidad, que es ser mujer negra y bisexual. Y muchas veces el deseo hacia los cuerpos negros, además, o sea, no está acompañado de un reconocimiento real, ¿no?, de nuestra humanidad o de nuestra complejidad. Es como si ser negro fuera un accesorio. Y dices, va, qué morbo, no, o sea, soy así, es mi identidad, no es ningún elemento de quita y pone, es algo con lo que vivo, no como si fuera algo malo, simplemente, o sea, soy así, no es nada que pueda cambiar para que dejes de pensar tus, no voy a hablar mal, tus cosas raras. Entonces, bueno, sin más, no sé qué más decir sobre esto. Lo has dicho todo. Vale, y luego, bueno, hemos ya visto cuál es el problema dentro del colectivo, bueno, también fuera, también fuera del colectivo, pero hay que decir que para muchas personas el tener espacios del colectivo los consideramos espacios seguros, pero también es cierto que las personas racializadas no tienen la oportunidad de esos espacios. Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad blanca, que todavía hay unos estigmas sobre las personas racializadas, también esto se puede deber a la falta de referentes que puede haber que sean del colectivo y personas racializadas. Entonces, tú que, bueno, antes hemos estado hablando y se nos ha ocurrido, bueno, así pensando, que la única persona del colectivo y negra que se nos ocurría era un personaje de la serie Sex Education. Eric, ya le conoceréis. Pero tampoco se nos ha ocurrido nada más. No, es habías que... dicho Rihanna, ¿no? O... Sí, Rihanna, pues porque la vi con Shakira, vamos, en plan sexy, pero o sea, que tampoco, digo, una mujer negra, sabes que también le gustan las chicas, pero no he tenido, o sea, me han faltado un montón de referentes en cuanto a representación, fatal, vamos muy mal, la verdad. Y entonces, ¿qué tipo de representación te gustaría ver en los medios, en el arte, también en la militancia, que es muy importante, no solo en lo que se ve públicamente, sino también en la lucha del colectivo? ¿Qué es lo que tú querrías ver? Pues sinceramente yo he necesitado y sigo necesitando, o sea, me siguen faltando un montón de
mujeres negras, o sea, porque hombres negros gays es como, ya es típico, ¿no? Pero cambiamos un poco, o sea, pues cualquier tipo de mujer negra, y pues ya, si puede ser una mujer negra y bisexual con la que yo me puedo identificar, digo, le pasan esas cosas también, en plan, no está en mi cabeza. O sea, me gustaría ver más representación, eso, negra, mujeres negras y bisexuales representadas desde lo cotidiano, y lo diverso y lo contradictorio, o sea, no solo desde la sexualización y una mirada de resistencia y sexualización, porque muchas veces cuando aparecen personajes negros racializados en pantallas, no sé, aparecen como personajes súper alegres, o como los primeros personajes, ¿no?, que mueren en las películas de miedo, o como que ser negro es toda su identidad y ya está, en plan, ¡buah! Es negro, ya está, hemos hecho la diversidad de la serie. No, o sea, ser negro es ser persona y ya está. Entonces, me gustaría ver personas racializadas, muchas más, dentro de los medios, pues eso, pintadas con una mirada también pues alegre, no solo de resistencia y de sexualización, alegre, y desde la normalidad y la vida diaria, no sé, eso es lo que me gustaría ver. Y luego también hemos comentado que en la categorización de las series, cuando vamos a ver una serie o una película que esté categorizada como el colectivo LGTBIQ, ¿qué tipo de personas salen ahí? O sea, ¿hay diversidad étnica o...? Pues en general, ¿no? Como ya hay diversidad pues igual de identidad o de sexualidad, que más ya está la palabra diversidad dentro, ya no se necesita ver que en plan en el mundo no predominan simplemente personas blancas, ¿sabes? Que hay más. Entonces sí, predominan personas blancas, personas racializadas muy pocas en pantalla, y cuando aparece se comenta, o sea, no es que sea, yo que sé, una serie sobre no sé qué, una serie, yo que sé, sobre violencia intrafamiliar, una serie sobre, no, es una serie de negros, ¿sabes? No está que aparece el negro, tal, no, o sea, no son, es como, y ya, no sé, me gustaría que las personas negras, o sea, fueran representadas como personas y ya, con otra diversidad, porque ser negro no es una diversidad, o sea, quiero decir... Bueno, sí es una diversidad, sí, pero me gustaría que se visibilizara, no sé, de una forma más completa, no solo como, vale, es negro y hemos cumplido, ¿no?, con el grupo de diversidades. Claro. No sé si me explico, pero sí me gustaría, no sé, me falta más representación de ese estilo. Vale. Y luego vamos a la época del cole y así, porque también es muy importante para quiénes somos, cómo nos hacemos, el tipo de procesos que acabamos llevando en nuestra vida, sobre todo las personas del colectivo LGTBI. Mira, yo me decir sobre todo las personas negras. Yo no puedo hablar de eso, la verdad. Entonces, tú como alumna, viendo al profesorado, ¿qué te ha podido ayudar en ese proceso o qué es lo que no te ha ayudado para nada y cómo mejorarías esa educación que has tenido para tú tener un proceso, que hubieses tenido un proceso más fácil y hubieses estado más a gusto? Vale, desde la total y absoluta sinceridad no me han ayudado. No voy a ser tan absolutista y decir en nada, voy a decir en casi nada, sinceramente. Además de que, bueno, ya he dicho que vamos, ni en medios ni... Claro, es que yo, no, por ejemplo, no he tenido nunca ninguna profesora ni ningún profesor negro, o sea, ya estábamos con la invisibilización, ¿sabes?, de mi etnia, ya desde el ámbito educativo. Entonces, partiendo de ahí, pues no he sentido yo mucho apoyo dentro de este ámbito. O sea, mirando atrás, creo que, no sé, que faltaron en la escuela pues referentes, no sé, educación antirracista y espacios seguros donde yo poder hablar sin miedo desde la comodidad y desde una mirada, o sea, una perspectiva que sé que me van a entender. No, es que le voy a contar pero va a decir que ha sido solo una broma, va a decir que no profundiza, ni siquiera muestra el interés en esta diversidad. O sea, no sé, faltan muchas cosas. No he tenido casi ayuda, más que me he podido apoyar en compañeros, claro está, pero quiero decir, desde el punto educativo,
ha sido bastante terrible, sinceramente. O sea, sí que dábamos en valores éticos, por ejemplo, que no se le puede pegar, ¿no?, un puñetazo al de al lado, pero pues no dábamos, pues eso, la diversidad también de etnias, las distintas culturas y no sé, me he sentido muy poco representada, bastante invisibilizada durante gran parte de mi vida, he de destacar. O sea, habría ayudado bastante tener profesorado formado, ¿no? Bueno, para empezar, profesorado racializado. Pero ya partiendo de que es más difícil, no es que sea más difícil encontrar, es por lo que sea no se contrata, ¿no? Tanto. Pues eso, haber tenido profesorado racializado, eso es esto, formado, ¿no?, en este tema, con discursos, o sea, haber estado también escuchando desde pequeña discursos que no fueran solo teóricos y haber tenido una representación más real, no solo discursiva, dentro de la diversidad habría ayudado. Y si no fuera tratada ya como algo excepcional, algo raro, algo que a veces pasa, sino como algo pues natural y que pues es parte de la vida, ¿no? Es, o sea, algo más, es como las sumas y las restas, o sea, pues algo que viene ya dado, no como algo curioso y exótico, pues habría estado súper bien. La verdad me ha faltado, pues como en todos los espacios, representación total y absoluta. Y también dentro de todo lo teórico también ha faltado mucha representación. Sí, por ejemplo, la historia blanqueadísima yo la he dado. Nunca he dado nada sobre la esclavitud, por ejemplo, o sea, que es una brutalidad, es algo en la historia y es grandísimo. Nada, ni escuchar hablar si no ha sido en casa, que ya he dicho que en casa pues hablábamos, nos informábamos sobre un montón de cosas con libertad, preguntábamos, nos contaban, pero en el ámbito educativo, o sea, todo súper blanqueado. Mi etnia, si no ha sido porque he visto que existen, ¿no?, más personas negras, veía a otro niño negro, digo, coño, pues hay más, ¿no? ¡Qué guay! Pero cero patatero, o sea, no, ni profesorado racializado, ni nada sobre diversidad, o sea, también muy poco sobre diversidad sexual, como mucho, bueno, puede ser gay, ¿sabes? No es verdad, porque normalmente en la educación sexual que recibimos, nosotras por lo menos, lo único de lo que se hablaba era de la homosexualidad y daba la sensación de que era la única orientación sexual aceptable fuera de la heterosexualidad, pero que aún así era súper raro, que por lo menos no nos teníamos que meter con las personas homosexuales, que eso ya me parece un mínimo. Claro, entonces, pues sí, han faltado demasiadas partes, mucha representación, mucha representación. Representación, formación, también dentro de la teoría más representación, todo. Sí, así que, o sea, en resumen, gran parte de mi vida, todo lo que he aprendido, ¿no?, sobre mi identidad ha sido pues porque yo he mostrado interés, porque mi familia ha mostrado interés también en conocer y en que yo conozca, y agárrate y ya está, o sea, y ya. Y ya. Pues ya está. Muchas gracias por venir, para ti, Suga. Y es que ricasco. Bueno, pues es que ricasco a ti, gracias por las preguntas y agur.